oficio para recibir a nuestro abogado José Miguel Serrano. Muy buenos días. Buenos días, Aurora. Buenos días, Miguel Ángel. Hola. Pues nunca mejor esta sintonía nos viene que en el pelo, hoy más que nunca. Sí, como verás, hoy vengo al desnudo. Hoy vengo sin papeles, no te voy a hablar de artículos, no te voy a hablar de leyes, no te voy a hablar de delitos desde el punto de vista sustantivo. ¿Y entonces hoy de qué me vas a hablar? Vamos a hablar de la práctica, de la vida práctica de un abogado del turno de oficio. Venga, vale. Bueno, tenemos que empezar diciendo que a un despacho de abogados, un abogado, le pueden llegar los clientes de dos maneras. Desde la calle, porque tenga anuncios en internet, porque tenga anuncios en un teléfono, por el boca a boca, un cliente particular al que tú le minutas, le facturas y le cobras. O a través del turno oficio. El turno oficio se articula como un servicio público de las administraciones, sobre todo para la gente que tiene menos recursos. Tenemos que diferenciar, por un lado, el turno de oficio y, por el otro lado, la justicia gratuita. Todo el mundo puede acceder a un abogado de oficio, pero no todo el mundo puede acceder a justicia gratuita. Depende de los niveles de renta, de patrimonio, bueno, de 1000 variables, ¿de acuerdo? Para que distingamos mejor, justicia gratuita ¿englobaría todos los costes o todo el proceso, todos los costes que conlleva el proceso? Sí te conceden la justicia gratuita. ¿Y en el caso de abogado de oficio sería gratis el abogado? No, en el caso del abogado de oficio, vamos a tratar de introducirnos un poco en el tema. Un abogado de oficio, el turno oficio, se divide en las 4 grandes ramas del derecho que tienen acceso a tribunales. Por un lado laboral o social, por el otro lado civil, por otro lado contencioso administrativo y por último penal, que es la rama en la que yo ejerzo como abogado de oficio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponernos en un caso práctico. Yo esta semana, el lunes por la noche, a las 10 de la noche, entré en guardia de 24 horas. Tengo que estar localizable desde las 10 de la noche de un día, en este caso el lunes día 15, hasta las 10 de la noche del martes día 16. ¿Qué ocurre durante esas 24 horas? Pongamos, por ejemplo, lo que me ha ocurrido a mí esta semana. 5:30 de la mañana, te llaman del Colegio de Abogados, don José Miguel Serrano, sí, buenos días, bueno, con una voz de sueño terrible. Tiene que estar usted dentro de una hora en la comisaría de Puente de Vallecas porque tiene 4 detenidos a los que hacer una asistencia. Esos 4 detenidos, en el momento en el que la policía les engrilleta y le lee sus derechos, como ya hablamos en programas anteriores, les dice, oiga, que sepa usted que tiene derecho a designar un abogado particular y si no, se le designará uno de oficio. Yo hago mi asistencia, relleno una serie de formularios, esos formularios pasan al Colegio de Abogados, del Colegio de Abogados pasan a la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid requiere a mis asistidos, a mis defendidos, para que aporten nóminas, declaraciones de la renta, personas a cargo, declaración de bienes, bueno, una serie de documentos para acreditar si gozan de una determinada situación económica o, pues desafortunadamente, tienen acceso a ese beneficio de justicia gratuita por no llegar a unos determinados niveles patrimoniales o unos determinados niveles de renta. Puede ocurrir que a mí me designen como abogado del turno oficio y que sea un señor que gane 10.000 euros al mes. Evidentemente, como servicio público que está pagado con los impuestos de todos los madrileños, el legislador ha previsto que en ese tipo de situaciones no se conceda la justicia gratuita, lo cual yo veo más que acertado. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo con el mecanismo de hechos, yo llego a Puente de Vallecas y me dice la policía, pues mira, tienes 2 señores por usurpación en vivienda, es decir, que estaban cambiando un bombín en una casa. Tienes un señor por un delito contra la seguridad vial, un señor que había conducido sin carné, que estaba conduciendo sin carné. Y tienes un señor por un robo con fuerza, un señor que se había metido en un coche rompiendo el cristal porque se quería llevar la radio, las gafas del dueño, etcétera, etcétera. Termino mi asistencia en la comisaría de Puente de Vallecas, llamo al Colegio de Abogados, a la comisión al departamento de turno de oficio, de asistencia letrada al detenido, y les digo, oye, que estoy libre. Bueno, ¿estás libre? Pues ahora te vas a ir a la comisaría de centro, que está en la calle Leganitos, y vas a asistir a otros 4. No quiero meter la pata. Eran 2 por estafa y otros 2 por denuncia falsa y estafa. La casuística es infinita. Te puedes encontrar desde agresiones sexuales, robos con fuerza, robos con violencia, todo, claro. Absolutamente todo. Para que os hagáis una idea, a mí el martes, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche que volví a casa, me tocó hacer 8 asistencias teniendo que cambiar el chip absolutamente rápido.
Termino el martes a las 11 de la noche y, por ejemplo, el delito contra la seguridad vial y el delito de robo con fuerza, como habían sido infraganti, pasan a los juicios rápidos. Acordaros que ya estuvimos hablando de que son juicios de los que se presume que la instrucción es relativamente o presuntivamente sencilla. Vale, pues yo termino el martes y el miércoles me voy a Plaza de Castilla y paso 2 juicios rápidos. El martes a mí me tocó atender a 8 detenidos. 2 de ellos, digamos que termina ya mi trabajo el miércoles porque ya hay sentencia. ¿Qué ocurre con los otros 6? Que son procedimientos normales, diligencias previas. Entonces, de aquí a dentro de 2, 3, 4 años, lo que dure el procedimiento, yo voy a ser el abogado de esas personas, a no ser que ellos deseen designar otra persona con carácter particular. Especificaciones del turno oficio. Los honorarios son pues 10, 20 veces inferiores a lo que se podría cobrar como particular. Especificaciones de un abogado en el turno oficio. Se nos exige para el tema de penal que tengamos al menos 3, 5 o 10 años de experiencia que sea acreditable en el campo en el que vayamos a trabajar. Se nos exigen másters y cursos de preparación que dan una serie de créditos para tener acceso, y se nos exige, una vez que estamos dentro del turno, hacer cursos o charlas para reciclaje. Todos sabemos que la leyenda negra del abogado de oficio dice que es un abogado joven, que no tiene ni idea de estos temas. Todo lo contrario. Es un abogado que a priori puede estar incluso más preparado que un abogado que solo lleve temas particulares, por lo que os digo, porque nos obligan a demostrar una serie de capacidades. Yo llevo también temas particulares, evidentemente, pero quizás suene un poco feo, pero estos temas de turno oficio, aparte de que te llegan cuestiones de naturaleza muy extraña que de manera particular en condiciones normales no te llegarían, también tiene un aspecto, yo creo, muy grande de filantropía. Es decir, estás atendiendo a gente sin recursos y gente de la que se tiene que rezar también esa tutela judicial efectiva y ese derecho a la defensa. Eso que hay que garantizar la asistencia jurídica para todo el mundo. Efectivamente. Hay una percepción popular, y es la que señalabas tú, que es gente, bueno, pues relativamente inexperta o joven. Tú nos aclaras que no es así, o por lo menos no es así siempre, que la tendencia es justo todo lo contrario. Así debería de ser, efectivamente. Pero otra cuestión también aledaña es el nivel de implicación, de compromiso, de involucrarse con la persona a la que se está asistiendo. Sí. Dicen muchas veces, bueno, pues es que van a hacer el huevo y poquito más, no hay el mismo nivel que si es de pago. Claro. Si te tengo que ser sincero, efectivamente existen pocos compañeros a los que yo he podido comprobar que demuestran la atención justa y necesaria. Pero te voy a hacer un símil. Un médico de la Seguridad Social, por ejemplo. Un médico de la Seguridad Social más o menos va a cobrar lo mismo, atienda como atiende a sus pacientes. Hay médicos que demuestran una implicación total y absoluta y hay médicos que pasan el expediente. Pues igual con un abogado. Pero ojo, no ocurre solo con los abogados del turno oficio. Puede ocurrir con compañeros que lleven temas, y ocurre con compañeros que lleven temas particulares. Yo creo que al final eso forma parte de la ética profesional y la moral de cada uno. Si nosotros, yo en este caso voy a personalizarte en mí, si yo estoy en este tema del turno oficio, es como le decía Aurora, como os decía ahora mismo, se trata de garantizar un derecho fundamental, un derecho constitucional. Se nos tiene que llenar la boca, es un derecho con mayúsculas, con lo cual el que esté aquí para pasar el trámite, primero, no va a ganar mucho dinero, con lo cual pues económicamente no puede merecer la pena. ¿Por qué? Porque luego te exige muchos traslados, te exige fotocopias, te exige dolores de cabeza y económicamente la rentabilidad, vamos, que no te da para vivir, no te da para vivir. José Miguel, tú has dicho que eres un abogado del turno de oficio. ¿Cómo se llega a ser un abogado de turno de oficio? ¿Solo por pertenecer al colegio? No. Bueno, aparte de acreditar lo que tú acreditas, ¿pero tienes que manifestar la intención de querer serlo? Sí, claro. Como te decía, primero, tienes el requisito objetivo de los años de estar colegiado y colegiado como ejerciente, acreditando que has realizado trabajos que sean parecidos o similares a los que se van a realizar en el turno oficio. Segundo, son cursos
Pues en mi caso hice un curso de prácticamente un año en los que tocas todo tipo de temas relacionados con la temática del trabajo, te vienen profesionales a dar charlas, te hacen exámenes, digamos que no es fácil, no es sencillo, tienes que demostrar una serie de aptitudes que luego vas a llevar a cabo. Sí, no todos valen, claro. Efectivamente, y luego pues se trata de estar disponible. Hay gente que desde el punto de vista del cliente particular tiene muchísimo trabajo y no podría abarcar el tema del turno oficio, porque lo que nos tiene que quedar claro es que un abogado del turno oficio nunca debería demandar a un compañero de su despacho, o a un pasante, o a un abogado que esté recién entrado. ¿Por qué? Porque quizá esa persona no pueda demostrar esas aptitudes. Es una responsabilidad personal de cada uno que tienes tú con el cliente, con la Administración de Justicia y con el Colegio de Abogados en este caso. Ya sé que se dice habitualmente que no se puede generalizar, pero sí podemos hallar la media de las cosas. ¿Cuál es la media, el perfil más o menos que tú detectas de ese defendido que que necesita de ese turno de oficio? Sí. Y sí ha cambiado. Suelen ser más bien tirando a rateros reincidentes. Sí, pero a lo mejor ahora ha cambiado con esto de la crisis, hay más gente que no se puede permitir. Está muy polarizado. Por un lado te encuentras el tema de la multirreincidencia, desafortunadamente politoxicómanos, inmigrantes que no tienen ni trabajo, ni subvenciones, ni ayudas de ningún tipo. Mucha gente que está en una situación de exclusión social y que hace pequeños robos, pequeños hurtos casi por necesidad, hurtos famélicos que se llaman en que han vuelto a resurgir después de la guerra civil. Y luego te encuentras un perfil muy curioso, que es el perfil del ciudadano que a priori podríamos denominar normal o incluso en una situación social media alta, y es el de los delitos contra la seguridad vial. Al típico empresario que pillan borracho conduciendo porque acaba de salir de la comida y no quiere que nadie se entere, ni el gestor que le lleva los papeles, ni el abogado que le... de su empresa. Entonces, te requieren y le haces la asistencia. Generalmente ese tipo de delitos, si no hay heridos o daños de consideración, ni siquiera se le detiene, con lo cual lo que hace la policía es que le para, le cita para 2 o 3 días, se lleva el coche al depósito municipal y a los 2 o 3 días vas y le asistes en un juicio rápido. Está muy, muy polarizado. Si tuviéramos que hacer un porcentaje, quizá las personas en riesgo de exclusión social podrían ser un 70, un 80%, y el otro perfil pues más minoritario, un 10, un 5% incluso.